tétricos días, mis demonios. Sé que los dejé un tiempo solos, pero no fue culpa mía. Yo les quería subir un video. De hecho, el domingo fue mi cumpleaños y yo quería subirles un video, pero por varias cuestiones no pude. Así que bueno, lo voy a subir ahora. Y a causa de que pues fuera mi festejo, quiero contarles las historias paranormales que me han sucedido a mí. Y bueno, comenzamos. Una de las historias, la primera que voy a contar, fue una historia que me pasó cuando yo iba en la primaria. Yo tenía una compañera y era, digámoslo así, una amiga mía. Y vivíamos enfrente. Bueno, ella vivía en la siguiente calle, pero su casa quedaba alineada con la mía. Así que siempre estábamos juntas. Yo iba a su casa, ella iba a la mía, no tenía ningún problema. Yo desde muy pequeña siempre me quedaba sola en mi casa. Y yo estaba en la computadora y era algo tarde, estaba un poco oscuro. Y recuerdo que tocaron la puerta y le escuché gritarme que abriera. Entonces yo rápido fui, abrí y me dijo que un hombre quería entrar a su casa y ella pues había salido por su patio, se saltó la barda, saltó el techo de la casa de atrás y pues llegó a mi casa. Entonces yo le senté y estuvimos platicando ahí un buen rato. Y bueno, recuerdo que se veía un poco diferente y hablaba sobre cosas que ella nunca en su vida había mencionado conmigo. Hablaba sobre cosas paranormales y así. Entonces yo estaba muy entretenida porque de hecho a ella creo no le gustaba mucho hablar de eso. Era muy tímida. Bueno, se asustaba fácilmente. Llegó el momento en que me dijo que si queríamos jugar a las escondidas y yo dije, bueno, vale, no es mala idea. Y bueno, propuso algo muy interesante, que era jugar a las escondidas a oscuras, ya que estaba de noche, apagáramos las luces, ella se escondía o yo me escondía y luego la buscaba completamente a oscuras y cuando la encontrara yo prendía la luz o ella, a quien le tocara. Y bueno, prácticamente ese era el juego. Recuerdo que me tocó a mí esconderme primero. Me escondí tras la cortina de la ducha. Y bueno, me encontró bastante rápido. Así que me tocaba a mí. Yo me paré frente a la puerta de la entrada, que de hecho miraba precisamente hacia mi puerta del cuarto. Y estaban todas las luces apagadas, entonces yo comencé a contar. Yo estaba en mi mundo ahí contando. Cuando me volteo, yo lo que veo es que está parada en mi puerta, en la puerta de mi cuarto. O sea, estaba frente a mí, pero a la distancia. Y yo decía, ahí está. Entonces le decía por su nombre y le decía que ya la había encontrado, que ya la había visto, o sea, ya la había encontrado, estaba frente a mi puerta. Pero ella no contestaba y lo único que yo podía ver así era su silueta y su cara era diferente, era aterradora, era como si fuera otra cosa, o sea, no era su cara, era una cara que daba mucho miedo. Realmente a mí me asustaba, o sea, yo estaba asustada, estaba aterrada de ver eso y yo decía, ya te vi, o sea, ya terminó el juego, te encontré. Y a un lado de mí estaba el interruptor de la luz, entonces yo decía, Dios mío,
¿Qué hago? Mientras le decía que ya la había encontrado, yo así esto es como que tenía mucho miedo. Entonces, en el momento en que le dije, te encontré y prendí la luz, no había nadie en mi puerta. O sea, nunca le quité la vista. O sea, yo estaba mirando fijamente mientras yo prendía la luz, pero no había nadie. No había nadie frente a mi puerta. Lo único que quedó y no estaba ahí. De hecho, cuando llegó mi mamá me preguntó por eso, porque no estaba. Se había quedado una silueta en mi puerta, una silueta muy oscura en mi puerta. Y yo busqué por toda la casa, no estaba, no había nadie. Yo estaba completamente sola en mi casa. Entonces me asusté bastante y creo que no se me ocurrió otra cosa más que regresar a la computadora y prender todas las luces de la casa y dije, fuck. Sí, no se me ocurrió otra cosa más que dije, no, Dios, no, entiendo. Me fui, prendí todas las luces, dije, no me puede estar pasando a mí. Me puse en la computadora y quise olvidarlo. Cuando llegó mi mamá, vio la silueta en la puerta, obviamente, y me preguntó qué había pasado, por qué estaba eso ahí. Y yo le conté la historia y mi mamá se quedaba muy preocupada. No sé si pensaba, Dios mío, ¿estás mal de la cabeza? No lo sé, mi mamá puso una cara de preocupación y miedo al mismo tiempo. Pero lo que pasaba es que cada noche, todas las noches después de ese día, tocaban la puerta 3 veces. Sonaba a la puerta y el cuarto estaba frío y olía como a quemado. Como si hubiera incendiado el cuarto. Olía como si estuviera quemado algo ahí. Estaba frío y me daba bastante miedo. De hecho, dormía pensando en que iba a abrir los ojos y iba a ver esa cosa parada a un lado de mí o en una esquina. Realmente me dio bastante miedo y hasta el día de hoy mi mamá todavía se acuerda de eso, se acuerda de que esa chica había llegado a mi casa. La cosa es que al día siguiente de lo que sucedió, yo fui, le pregunté cuando la vi en la escuela, oye, ¿por qué te fuiste así de mi casa? O sea, ¿qué pasó? Y ella me contestó que nunca había ido a mi casa en la noche. Que un tipo se había querido meter a su casa y ella se quedó encerrada. Y yo le dije, sí, tú me dijiste eso anoche. Me dijiste, oye, alguien se quiso meter a mi casa y me salté por el patio de atrás. Pero no, resulta que nunca fue a mi casa. Y nunca supe qué pasó. Bueno, esa es una de las cosas que me han sucedido. Me han sucedido bastantes, muchísimas. Claro, me gustaría contarlas todas, pero voy a contar solo algunas, unas 2 o 3. Si quieren que cuente más historias paranormales que me han sucedido en mi vida, con mucho gusto les voy a contar. Dejen en los comentarios. La segunda cosa que me sucedió, bueno, fue en una casa. Yo tenía como, pues no sé, yo creo que tenía como 8 o 9 años. No estoy muy segura. Iba a la primaria todavía, porque casi todo me pasó en la primaria. Bueno, no, hasta ahora todavía me siguen pasando cosas. Incluso en esta casa, sí, en esta casa suceden cosas. Así que toda mi vida me han pasado, pero de las que voy a contarles ahorita, pues la mayoría fueron en la primaria. La cosa es que nos cambiamos a una casa algo alejada. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, y allá hay un lugar que se llama Virreyes. Me fui a vivir ahí y bueno, no me gustaba mucho el lugar, ¿eh? Pero la casa era bastante grande, era muy grande, o al menos así la recuerdo. Tal vez es porque yo era una niña y
Se me hacía una casa bastante grande. La cosa es que yo compartía cuarto con mi madre porque el cuarto era, wow, era inmenso, así que cabía mi cama, la de mi madre, muebles y todavía había un gran espacio. Recuerdo que había una gran ventana en uno de los paredes, era una ventana gigante y no teníamos cortina para taparla, así que de noche se veía el árbol que estaba en el patio y me daba un poco de como escalofríos cuando miraba ese árbol en la noche. Y bueno, yo dormía pegada a una esquina que era casi entrando, estaba la puerta y enfrente estaba mi cama pegada a una esquina. Quedaba un pequeño espacio entre mi cama y la esquina, no sé por qué mi mamá acomodó la cama así, pero así estaba, no puedo hacer nada. Así que yo una vez estaba recostada y comencé a escuchar murmullos que venían de la esquina. Entonces yo me levanté y fui a la esquina que estaba en mi cama y me pegué así a la pared. Yo quería escuchar, o sea, ¿quién habla? O sea, ¿por qué? Y eran murmullos, murmullos de niños, o sea, eran varias voces de niños y yo me pegaba y decía, como que los vecinos hablan muy fuerte, ¿no? Yo pensaba que eran los vecinos que estaban hablando, o sea, los vecinitos. Dije, bueno, vale, pues qué plática, ¿no? Quiero saber qué hablan. Yo soy muy curiosa, entonces, por alguna razón, aunque algo suene muy extraño, me llama la curiosidad y ahí estoy, ¿no? Entonces yo quería saber pues, de qué hablaban y por qué estaban tan pegados a mi pared. Yo decía, o sea, ¿cómo es que nada más se escucha en la esquina? Yo me alejaba de la esquina y buscaba otro lado y no se escuchaba nada, solamente la esquina. Entonces, no lograba distinguir lo que decían. Yo solo escuchaba que hablaban, pero no entendía qué decían. Así que pasaban los días y a veces escuchaba que caminaban por el corredor, por el pasillo, porque hagamos de cuenta que estaban un pasillo largo y acá estaba un baño, acá estaba mi cuarto, el cuarto de mi hermano, la sala, la puerta para ir al patio. Entonces era un pequeño pasillo y por las noches escuchaba como que corrían por el pasillo o caminaban y hacían como golpeando así con los dedos las paredes y las puertas. Entonces yo decía, bueno, ha de ser el perro, que teníamos una perrita chihuahueña, una perrita French Poodle, perdón. Y yo decía, bueno, con las uñas se va a escuchar el toda la noche, entonces, no sé, no se me ocurría nada. Llegó el momento en el que los murmullos, cuando yo estaba ahí, eran más nítidos, podía escuchar lo que decían. Entonces yo me paraba y escuchaba y decían que querían jugar. Entonces yo decía, oh, los vecinos quieren jugar, qué bueno. Pero decían mucho así, cosas que no se entendían y yo lograba escuchar que querían jugar, que estaban solos, que se sentían muy solos ahí donde estaban. Y yo decía, ¿what? Entonces una ocasión yo le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ¿te has dado cuenta que se escuchan las conversaciones de los vecinos? O sea que ellos también pueden escucharnos. Lo que a veces hablamos aquí lo escuchan ellos. Y mi mamá decía, ¿cómo que se escucha? Y yo le dije, sí, mira, ven. Entonces yo llevé a mi mamá a la esquina y le dije, mira, se escucha que están hablando los vecinos, los niños.
Entonces mi mamá se acercó y se puso en la esquina y escuchó que estaban hablando. Pero ella no entendía qué decía, no, solo escuchaba los murmullos de niños hablando, pero no se les entendía. Entonces ella se preocupó, se dijo, ¿cómo es posible que se escuche esto aquí? Yo le dije, pues, porque las cosas han de estar pegadas. Pero no sé por qué nunca me pasó por la cabeza revisar, salir y ver que mi casa no estaba para nada pegada a la casa del vecino. A pesar de que ya llevaba tiempo ahí viviendo, nunca le tomé importancia, nunca salí y miré, mira, mi casa no está pegada, ¿qué está pasando? No, jamás. Resulta que mi casa tenía espacio para llegar a la casa del vecino y no había de dónde salieran los murmullos. Entonces decidí intentar ignorar los murmullos, pero eran más constantes, yo los escuchaba mucho. Con el tiempo mi hermano en la noche recuerdo que él dijo que vio a un hombre salir del armario de mi hermano, o sea, él estaba dormido y se despertó y al despertar él vio como un hombre un poco borroso, como, no sé, él decía que era un hombre, pero no se distinguía, no era como si se hubiera metido alguien, era alguien que había salido del closet sin abrir las puertas y que se lo quedaba mirando, o sea, se había detenido a ver a mi hermano y él estaba muy asustado. Mi padre no le creyó que estaba, no sé, soñando y algo así, así que no le tomó importancia. El closet de mi hermano daba justo hacia las esquinas, o sea que quedaba hacia dando mi cuarto, justo a la esquina, donde se escuchaban los murmullos. Y pues nadie le tomó importancia, no le tomó mucha importancia lo que mi hermano dijo esa vez. Hasta que un día mi papá estaba utilizando la computadora de mi hermano ya estaba dormido, estaba detrás de él, dormido en la cama, y mi papá estaba utilizando el ordenador, estaba ahí en la computadora, y comentó muy asustado, en la noche nos despertó porque gritó. Resulta que él, pues nada, que estando en la computadora escuchó un rechinido atrás de él y mi padre sintió escalofríos, sintió que se paralizaba de una sensación de miedo y nada, que al voltear vio que un hombre salía del armario de mi hermano y se detenía hacia enfrente de la cama de mi hermano y ahí se quedaba mirando. Entonces él se asustó tanto que gritó. Mi hermano se despertó, el hombre desapareció así, pum, de la nada, ya no estaba ahí. Y bueno, nos contó eso. Y nos cambiamos de casa. Sí, bastante extraño, de hecho, no quisimos volver a saber de esa casa. Y bueno, creo que fue una experiencia bastante peculiar. No sé, nunca pude entender qué pasó aquí. De hecho, varias mascotas en esa casa aparecían muertas y destrozadas. Yo tenía muchos pájaros, me gustan mucho los pájaros. Sé que me gustan mucho los gatos y amo los gatos. Y tengo a mi gata que está por ahí. Anda por ahí. Pero me gustan mucho los pájaros. Entonces yo tenía muchos pajaritos y en ocasiones al despertar por las mañanas los pájaros estaban desmembrados, destrozados, había sangre y plumas por todos lados y los pájaros estaban muertos y había, bueno, vale, una mutilación ahí, estaban
abiertos o simplemente muertos, llenos de sangre, ¿no? Nunca se murieron todos mis pájaros. Yo no supe qué pasó. Le echábamos la culpa a los gatos que había por ahí, pero no, nunca se habían metido. Se murió, en esa casa se murió una perrita, la perrita French Poodle se murió en esa casa, así nomás. Un día en la mañana simplemente amaneció que no podía levantarse, se quedaba tirada y mi padre pues amaba a esa perra. Se escucha muy mal. Bueno, amaba a esa perrita, esa French Poodle, porque, bueno, era su adoración. Y simplemente una mañana la perrita no quería levantarse y de pronto ella se metió debajo de la cama de mi hermano y pues simplemente cuando mi padre se agachó para sacarla estaba muerta y nunca supimos qué pasó. Y bueno, fue bastante triste eso para mi padre. Y bueno, no quiero hacer muy largo este video, así que creo que voy a dejar por ahora con estas dos historias. Sé que no dan mucho miedo, que digamos, ay Dios, cosas así, pero sí son cosas extrañas que me han pasado y tengo muchas cosas que me han sucedido, incluso en esta casa. Así que si quieren más historias paranormales que me han sucedido a mí, pues coméntenlo y denle like. Suscríbanse si les gusta. Y bueno, los jamón con queso y que todas sus pesadillas se hagan realidad.